Hay inventos que cambiaron el mundo en silencio. No tuvieron fanfarrias ni ceremonias de inauguración. No aparecieron en las portadas de los periódicos ni fueron celebrados por multitudes. Pero liberaron a la mitad de la humanidad de una prisión mensual que había durado, bueno, toda la historia. Durante milenios, 5 días al mes significaban aislamiento, vergüenza, trapos sucios y la esperanza de que nadie se diera cuenta. Significaban faltar al trabajo, no ir a la escuela, quedarse en casa y pretender que no pasaba nada. ¿Sabías que hasta principios del siglo XX las mujeres usaban trapos que tenían que lavar y reutilizar? ¿O que las primeras toallas sanitarias comerciales se vendían de forma tan discreta que parecían operaciones clandestinas? Bienvenidos a Objetos con Historia, por Francisco Martínez. Soy Norca Piñero y hoy comenzamos una historia épica en 2 partes sobre ese objeto que revolucionó la vida de millones de mujeres, sin hacer ruido, que rompió tabúes sin decir una palabra y que cambió el mundo una vez al mes. En este primer episodio vamos a viajar desde las cavernas hasta la mitad del siglo XX, desentrañando los secretos más absurdos, las soluciones más creativas y los tabúes más ridículos que rodearon la menstruación durante miles de años. Esta no es solo la historia de un producto de higiene, es la historia de cómo la humanidad tardó milenios en resolver un problema que afectaba a la mitad de la población. Así que prepárate, porque vamos a desentrañar las primeras revoluciones silenciosas de la toalla sanitaria. Todo comenzó hace miles de años, cuando el periodo menstrual era considerado, bueno, casi todo menos natural. Porque claro, ¿qué hay más antinatural que un proceso biológico que ocurre desde el inicio de la humanidad? En el antiguo Egipto, las mujeres usaban papiro suave enrollado como protección. Al menos tenían la decencia de usar el mismo material que empleaban para escribir a los dioses. Imagínate la conversación. Querido Ra, necesito papiro, pero no para escribirte cartas. En la antigua Grecia se las arreglaban con esponjas marinas porque nada dice comodidad como meter una criatura marina en tu ropa interior. Los romanos, siempre prácticos, optaron por lana suave. Al menos sus ovejas contribuían a la causa femenina. Y aquí tenemos la primera historia extravagante documentada. Una mujer griega del siglo X supuestamente le lanzó uno de sus trapos menstruales usados a un admirador para deshacerse de él. Probablemente el primer uso documentado de productos menstruales como arma de defensa personal. La efectividad del método fue inmediata. Pero aquí viene lo absurdo. En muchas sociedades, las mujeres menstruantes eran consideradas impuras temporalmente, ¿sí? Porque tener útero funcionando correctamente era claramente un defecto moral. Era como si la naturaleza hubiera cometido un error de diseño mensual. La lógica era brillante en su simplicidad. Si las mujeres tenían limitaciones varios días al mes, entonces, obviamente, no podían ser ciudadanas de tiempo completo. ¡Qué conveniente para mantener el poder masculino! Durante la Edad Media europea, la situación se mantuvo en el mismo nivel de sofisticación. Las mujeres usaban trapos de lino que tenían que lavar, secar y reutilizar. Estos trapos menstruales se guardaban como si fueran secretos de Estado y se lavaban con más discreción que la ropa interior del rey. La iglesia medieval tenía sus propias reglas sobre la menstruación, porque obviamente los hombres célibes eran los más calificados para opinar sobre la anatomía femenina.
Las mujeres menstruantes tenían que mantenerse alejadas de ciertos rituales religiosos, porque todos sabemos que Dios tiene problemas con los procesos biológicos que Él mismo diseñó. Los médicos de la época tenían teorías fascinantes sobre la menstruación. Creían que era una forma del cuerpo de expulsar humores malignos. Básicamente, pensaban que las mujeres tenían una purga automática mensual, como si fueran máquinas con mantenimiento programado. Según rumores no confirmados de la época, algunos nobles medievales supuestamente tenían trapos especiales, bordados con hilos de oro, que costaban más que el salario anual de un campesino. Imagínate, convertir la menstruación en símbolo de estatus social desde el siglo XII. Y lo mejor de todo, estas teorías médicas persistieron durante siglos, porque si algo funciona mal durante 800 años, ¿para qué cambiarlo? ¿Verdad? En el siglo XIX comenzaron a aparecer los primeros intentos de comercializar productos menstruales. Las mujeres de clase alta tenían acceso a servilletas sanitarias más elaboradas, hechas de lino fino, que se sujetaban con cinturones especiales. Los primeros productos comerciales eran caros y solo accesibles para mujeres acomodadas. La mayoría de las mujeres seguía dependiendo de trapos caseros reutilizables. Y aquí viene un dato verificado y absolutamente bizarro. En 1890, las primeras toallas sanitarias comerciales fueron un fracaso comercial total. La ironía es que algo tan necesario no se vendía porque era demasiado vergonzoso comprarlo. Imagínate, un producto que resolvía un problema universal fracasó porque la sociedad prefería que las mujeres sufrieran en silencio antes que admitir que menstruaban. Los vendedores tenían que usar códigos secretos para referirse a estos productos. Era como si vendieran material de contrabando en lugar de productos de higiene. El gran problema era tanto económico como social. No solo estos productos eran costosos, sino que hablar de menstruación en público era considerado inapropiado, lo que dificultaba enormemente su comercialización. La verdadera revolución comenzó durante la Primera Guerra Mundial. Las enfermeras francesas descubrieron que los vendajes de celulosa para heridas de guerra eran mucho más absorbentes que cualquier tela tradicional. Empezaron a usarlos como protección menstrual improvisada. ¡Qué irónico! Que la solución para un problema femenino milenario viniera de materiales diseñados para curar heridas masculinas de guerra. Kimberly-Clark, la empresa que fabricaba estos vendajes de celulosa, se dio cuenta de que había descubierto un mercado completamente nuevo. En 1921 lanzaron Kotex, la primera toalla sanitaria comercial exitosa, hecha con pulpa de madera. Pero aquí estaba el genio del marketing. ¿Cómo vendes algo que la sociedad considera más tabú que hablar de política en la cena de Navidad? Los periódicos se negaban a publicar anuncios directos. Las tiendas no querían exhibir los productos abiertamente. Era como si las toallas sanitarias fueran material de contrabando. La solución de Kimberly-Clark fue brillante. Crearon el primer sistema de autoservicio discreto de la historia. Las mujeres podían comprar las toallas sin tener que pronunciar las palabras malditas frente a un vendedor. Fue más revolucionario que la invención de la rueda, al menos para las mujeres. Era como una operación de espionaje mensual. Entrar, señalar discretamente, pagar y salir, sin contacto visual, sin conversación, sin admitir públicamente
que tenías útero funcionando. En los años 20 y 30, hablar de menstruación era más tabú que mencionar la guerra en una reunión de pacifistas. Se creó todo un diccionario de eufemismos que haría sonrojar a un poeta. Las mujeres hablaban de estar indispuestas, como si fuera una cita cancelada, tener la maldición, dramático, o simplemente esos días con el tono de quien habla del apocalipsis. Las primeras publicaciones de toallas sanitarias eran obras maestras del arte del no decir nada diciendo todo. Prometían protección discreta. ¿Con qué? Ninjas menstruales, comodidad en situaciones sociales, porque aparentemente menstruar era antisocial, y libertad de movimiento, como si antes estuvieras encadenada. Johnson & Johnson lanzó Modest en 1927, usando un sistema de cupones que convertía la compra de toallas sanitarias en una especie de canjes de bonos del tesoro. Era más complicado que conseguir entradas para el teatro. Y aquí tenemos rumores no confirmados, pero fascinantes. Según fuentes nunca verificadas, algunas actrices de Hollywood en los años 30 supuestamente tenían toallas sanitarias hechas de seda pura, perfumadas con esencias francesas, que se desechaban después de un solo uso. Su presupuesto mensual de higiene personal era mayor que el salario anual de la mayoría de los americanos. Nunca se confirmó, pero la idea de convertir la menstruación en un símbolo de estatus hollywoodense es perfectamente creíble. Y aquí viene lo absurdo. Muchas mujeres no sabían cómo usar correctamente las toallas sanitarias comerciales. Tuvieron que crear manuales de instrucción para algo tan intuitivo como la absorción. Era como si necesitaras un título universitario para usar un producto de higiene. Y aquí viene una historia completamente verificada y absurda. En 1941 hubo una escasez tan grave de toallas sanitarias en Gran Bretaña que muchas mujeres no podían ir a trabajar durante sus periodos. El problema se volvió tan serio que el Parlamento y el gobierno británico tuvieron que intervenir. Imagínate, Winston Churchill tuvo que hacer política pública sobre toallas sanitarias en medio de la guerra con los nazis. Señores, tenemos que discutir la crisis menstrual británica. Debe haber sido una de las frases más surrealistas pronunciadas en el Parlamento. De repente, las empresas se dieron cuenta de que tener empleadas que se ausentaban varios días al mes por falta de productos adecuados era económicamente inconveniente. ¿Quién lo hubiera pensado? Los años 50 trajeron la gran revolución, la toalla sanitaria con adhesivo. Finalmente, las mujeres pudieron deshacerse de esos cinturones medievales con ganchos metálicos. Era como pasar de la armadura medieval a la ropa moderna. Solo nos tomó medio siglo. La comodidad femenina había oficialmente entrado al siglo XX, solo 50 años más tarde. Pero bueno, ¿quién cuenta? Y así llegamos al final de nuestro primer viaje por la historia de la toalla sanitaria. Hemos visto cómo la humanidad pasó de usar esponjas marinas y papiro egipcio a crear los primeros productos comerciales. Hemos sido testigos de fracasos comerciales épicos, crisis gubernamentales británicas y el momento en que la menstruación finalmente dejó de ser tratada como un secreto de Estado. Pero esto es solo el comienzo de la historia, porque la verdadera revolución, la que cambió no solo productos, sino mentalidades, estaba por llegar. En el próximo episodio, La liberación silenciosa, vamos a ver cómo los años 60 trajeron cambios culturales
que sacaron a la menstruación de las sombras. Cómo los avances tecnológicos crearon productos que nuestras abuelas no habrían podido imaginar y cómo este pequeño objeto rectangular se convirtió en símbolo de libertad femenina. Porque la historia de la toalla sanitaria no es solo sobre algodón y adhesivos, es sobre cómo la humanidad aprendió muy lentamente a tratar con dignidad algo tan natural como la menstruación. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos cómo se completó esta revolución silenciosa. Guión y producción, Francisco Martínez. Les habla Norca Piñero. Hasta la próxima.